Buenas tardes, les doy la bienvenida al seminario online Cáncer de vejiga, avances en el manejo de la enfermedad, organizado por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC, con motivo del mes de concienciación del cáncer de vejiga. Mi nombre es Marisol Díaz y voy a ser la encargada de moderar la sesión. Este seminario nace con el objetivo de ofrecer información a los pacientes con cáncer de vejiga, así como a la sociedad en general. Para ello contamos con el doctor Martín Lázaro, oncólogo en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Encantada, doctor, y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí compartiendo con vosotros este momento y muchas gracias a GEPAC, al Grupo Español de Pacientes con Cáncer, por invitarme a estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias. Recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente 20-30 minutitos para la exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Sin más dilación, adelante, doctor. Muy bien, pues nada, yo voy a empezar a hablarles del cáncer de vejiga y de qué avances ha habido últimamente en el manejo de la enfermedad, para cual lo centraré sobre todo en enfermedad ya que afecta al músculo, luego veremos qué significa eso, y también en la enfermedad avanzada, que es una de las áreas donde están produciendo más avances. Bien, vamos a empezar por la introducción. Estas diapositivas, algunas ya seguramente las habrán puesto mis compañeros, la doctora Pérez de Valderrama, por ejemplo, en otra presentación, pero solamente para recordar que, fijaos, en Europa se van a diagnosticar más de 200.000 casos anuales de tumores vesicales. O sea, es una incidencia que es realmente importante, ¿no? Incluso, pues, el porcentaje de pacientes que pueden fallecer como consecuencia de la enfermedad, pues, está por encima de los 60.000 en Europa. Si uno va a ver ¿qué pasa en España? En España vemos que es la quinta neoplasia más frecuente. Se van a diagnosticar pues, 22.000, más de 22.000 casos al año en España, de los casi 300.000 casos anuales de cáncer que se diagnostican en nuestro país. Vemos aquí, si lo separamos por hombres y mujeres, como la mayoría de los pacientes van a ser hombres, casi 20.000, 18.247, mientras que en mujeres pues, se calcula que son casi 4.000 casos al año. Así que es un tumor que es muy incidente, que es muy frecuente que se diagnostique en casos al año. Bueno, si recordamos la anatomía de lo que es los tumores de vejiga, el uréter, etcétera, vemos que la mayoría, esto sería un riñón, del riñón sale el uréter, que es el que recoge la orina, que es esto que vemos por aquí, que desemboca en la vejiga y finalmente va hacia la uretra para expulsar la orina. Bien, pues los tumores de urotelio, que son estos tipos de tumores los que se producen en la vejiga, pues vemos que pueden aparecer en la zona del uréter, pero también como mucho más frecuente en la vejiga, ya que 9 de cada 10 se van a localizar dentro de la vejiga y tan solo 1 de cada 10 pues van a estar o bien en el uréter o uretra o bien en la pelvis renal, que sería esta parte de aquí, que es donde se recoge la orina. Bien, estas estructuras están formadas por algo que llamamos urotelio, que es una barrera que recubre toda la superficie interna de prácticamente todo el aparato urinario y que es una barrera de permeabilidad entre la orina y la sangre y que está, por tanto, constantemente expuesta a una gran variedad de potenciales agentes que pueden producir cáncer, que pueden ir a través de la orina. Bueno, el más implicado, ya también os lo habrán contado antes, es el tabaco. Fijaos que el tabaco produce un incremento en un gran número de tumores. La más importante, como sabéis, el pulmón, más del 80%, prácticamente un 85% de los tumores pulmonares de ese origen es como consecuencia de la exposición al humo del tabaco. Pero fijaos aquí, prácticamente de la mitad de los tumores de vejiga tienen relación o están causados por el tabaco. Bueno, veis aquí vosotros que también están muy relacionados, ¿no? Por recordar pues los tumores del área de otorrinolaringología, laringe, orofaringe, nasofaringe, pero también tumores pues como los del hígado, páncreas, colon, cavidad bucal, etcétera, etcétera, también tienen relación con el tabaco. Conclusión, debemos evitar el tabaco siempre que podamos. A ser posible siempre, si no podamos, ¿vale?
En tumores de vejiga sabemos que en los fumadores activos el riesgo se multiplica por 3 y en los exfumadores el riesgo se multiplica por 2. Y que cuando ya tenemos la enfermedad, el hecho de seguir fumando es un factor pronóstico malo, un factor pronóstico negativo. Bueno, esta sería la historia natural de los tumores de vejiga, ¿no? Es lo que decía antes, que os hablé sobre todo de los músculo infiltrantes o los avanzados. Vemos aquí que los tumores al principio son tumores in situ, que no pasan de esta membrana superficial que vemos aquí y que poco a poco van creciendo. Este sería un tumor TA, un tumor T1 que ya pasa esta membrana. Y el T2 es cuando infiltra el músculo, que esta capa que está como más profunda. Aquí, hacia esta parte de aquí, estaría, digamos, la zona expuesta a la orina, y luego hacia aquí, hacia otras estructuras, aquí sería el músculo, aquí la grasa, y vemos aquí cómo los tumores T2 son los que infiltran la capa muscular, la superficial más interna, y los tumores T3 son los que la sobrepasan, y el T4 el que incluso llega a afectar a estructuras de alrededor. Bueno, vemos que se presenta 1 de cada 10 con enfermedad en otros órganos, lo cual tiene connotaciones en cuanto al pronóstico y a la manera de actuar ante ellos. Perdonad. Recordad que el síntoma más frecuente es la hematuria, es decir, la presencia de sangre en orina, presente casi en 9 de cada 10 pacientes. Y esto lo vemos, bueno, pues vemos aquí, digamos, en estos frascos de orina con sangre, como vemos que puede ser en mayor o menor medida, pero es un síntoma que debemos siempre consultar con nuestro médico. Pero también aparecen síntomas como irritabilidad de la vejiga, a veces síntomas obstructivos, dolor, síndromes que no tienen que ver con la afectación directa del tumor, sino por sustancias que se liberan a la sangre y que pueden, pues, hacer, por ejemplo, que aparezca el calcio elevado en sangre sin que haya, por ejemplo, una afectación en los huesos que podría elevarlo por otro motivo, ¿no? Y bueno, estos son otros de los síntomas que podemos encontrarnos en una enfermedad ya localmente avanzada o cuando hay metástasis en otros órganos, pues síntomas derivados de la afectación a esos niveles. Por ejemplo, en el hueso, pues que puedan producir dolor en el lugar donde están implantadas esas lesiones. Y bueno, simplemente para recordar que la mayoría de las veces lo vamos a poder diagnosticar a través de un cistoscopio, que es, pues, como una especie de catéter que se introduce a través de la uretra en la vejiga y que tiene una cámara incorporada y va a poder visualizar las lesiones e incluso, pues, tomar muestras de esas lesiones, a veces resecándolas para poder analizarlas luego al microscopio. ¿Y cuál va a ser el tratamiento del cáncer de vejiga? La mayoría de las veces ya decíamos que se va a presentar de forma localizada, que pocos pacientes van a debutar con la enfermedad a distancia y que en esos casos, pues la mayoría de las veces también vamos a poder tratarlos con una resección transuretral, una RDU por sus iniciales, y que consiste en introducir ese cistoscopio y resecar esa zona de la vejiga que está afectada. En ocasiones hace falta dar un tratamiento después para disminuir el riesgo de recaída, un tratamiento local en esa zona, con una cosa que se llama BCG, y otras veces, pues cuando afecta, por ejemplo, a la muscular, pues puede estar indicada la cistectomía radical, que es quitar la vejiga a través de una intervención quirúrgica. Y bien, a nivel, cuando es a nivel local, en estos casos, o en enfermedad avanzada, pues casi siempre, muchas veces vamos a necesitar administrar un tratamiento sistémico que puede ser, por ejemplo, quimioterapia, inmunoterapia, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hay que recalcar que todas estas decisiones se toman en comités de tumores donde va a estar siempre implicado, pues, el urólogo, que es el especialista que primero ve a los pacientes, también los oncólogos, tanto el médico como el radioterápico, radiólogos que nos van a ayudar a tomar decisiones, los patólogos que nos van a orientar sobre el tipo de tumor ante el que nos estamos enfrentando, especialistas en medicina nuclear, en muchas ocasiones también, farmacéuticos, enfermeros, también a veces en la unidad de cuidados paliativos o psicólogos, también trabajadores sociales, especialistas en nutrición, y una parte muy importante es esta última muchas veces una enfermera o un enfermero gestor de casos, que son los que se van a encargar de que todos los plazos se vayan cumpliendo, que todo vaya en tiempos, en orden, y que no haya
ningún salto que nos debe evitarse a la hora del diagnóstico o el tratamiento. Bien, ¿y cuáles son los objetivos que queremos conseguir con los tratamientos en el cáncer de vejiga? Bien, pues el primero, el fundamental, incrementar la supervivencia global y, a ser posible, consiguiendo la curación, que la vamos a conseguir, ya digo, en la mayoría de los casos. Cuando no podemos conseguir la curación, pues vamos a intentar que los pacientes consigan una buena respuesta al tratamiento, que disminuya de volumen y que esto sea lo más duradero posible. Por supuesto, intentando siempre con los fármacos que produzcan menos efectos adversos y que esto se traduzca en que estemos incrementando la calidad de vida de los pacientes. Nos gustaría siempre tener, cosa que en oncología en general nos suele faltar mucho, son biomarcadores predictores, no solo pronóstico, no solo que nos orienten hacia el pronóstico, sino que además nos permitan seleccionar qué tratamientos van a funcionar o qué tratamientos pueden producir toxicidad, etcétera, etcétera. Y esos biomarcadores todavía faltan muchos tumores, pero veremos que en vejiga empiezan a introducirse de alguna manera. Es fundamental que, por lo que decíamos antes, que haya una detección precoz y también un acceso precoz al especialista, una vía rápida que permita derivar al urólogo, al paciente, para hacer el diagnóstico adecuado y el tratamiento, bien sea con una resección transuretral o con una cirugía cuando sea necesario. Que ese mismo paciente pueda acceder a todas las especialidades, a ensayos clínicos, por supuesto a un tratamiento psicológico especializado, y que también cuando las cosas no han ido bien y hay una enfermedad avanzada, que estamos en una situación del final de la vida, pues que también podamos apoyar a los pacientes de múltiples maneras. Bien, ¿cómo podemos resumir en una diapositiva todo esto que te decíamos antes del tratamiento? Bueno, pues cuando la enfermedad está localizada pero afecta al músculo, que es lo que decíamos antes, y el paciente está apto para recibir un fármaco que se llama cisplatino, porque los tratamientos basados en platino han sido y son muchas veces el pilar del tratamiento, ese paciente que es apto para recibir tratamiento con cisplatino, que se basa muchas veces en unas características, un consenso que está descrito y que tiene que ver con la situación funcional del paciente, qué enfermedad renal tiene, qué enfermedad cardíaca, si tiene pérdida de audición, etcétera, etcétera. Si el paciente puede recibir ese fármaco, se va a hacer un tratamiento con quimioterapia previo a la cirugía, que es lo que llamamos un tratamiento neoadyuvante, es decir, previo a la cirugía. Cuando se acaba ese tratamiento, se puede hacer el tratamiento quirúrgico y en ocasiones pues hacemos un tratamiento posterior en caso de que no se hubiese recibido anteriormente. Quizás lo que tenga más evidencia sea hacer este tratamiento previo, pero hacer esa misma quimioterapia después pues también puede ayudarnos a incrementar esas posibilidades de curación. Hay ocasiones en las que se puede hacer lo que se llama una terapia trimodal, hacer una resección transuretral máxima y en un intento de conservar la vejiga, hacer un tratamiento con radioterapia más quimioterapia con la intención de eliminar la enfermedad. Y cuando el paciente no es apto para recibir cisplatino, pues normalmente se pasa directamente a hacer un tratamiento con cirugía. Y en la enfermedad avanzada volvemos a tener este concepto de pacientes que pueden recibir cisplatino, porque cisplatino es un fármaco que puede ser tóxico. Entonces hacemos de nuevo esta división. ¿Es apto para recibir cisplatino o no es apto para recibir cisplatino? Cuando no es apto para recibir cisplatino, utilizamos pues, otros fármacos análogos, pero un poco diferentes. Y normalmente lo que hacemos es dar entre 4 y 6 ciclos, después damos un tratamiento con inmunoterapia de mantenimiento, o bien si no ha funcionado como una segunda línea de tratamiento, y luego aparecen fármacos nuevos como estos que están aquí reseñados, que ahora mencionaré un poquito también de qué van cuando lleguemos a ese escenario. ¿Y qué novedades tenemos, digamos, que tengamos que reseñar últimamente? Porque la verdad es que fijaos en esta diapositiva, desde el año 78 hasta el año 2008, pues hemos tenido un desierto en la aparición de nuevos fármacos en el cáncer de vejiga, muchos tratamientos que fueron probados en ensayos clínicos y que no funcionaron bien. Y no ha sido pues hasta estos últimos años en los que ha aparecido la inmunoterapia y también estos otros fármacos de los que me hablaba antes,
en los que han demostrado un beneficio en algún contexto de la enfermedad y que ahora mencionaremos algunos de ellos. Bueno, el primero de ellos le decíamos que viene de la mano de la inmunoterapia, ¿no? ¿Y qué es la inmunoterapia? Porque realmente es algo que está muy en boca ahora de todos, porque un tratamiento con inmunoterapia que funciona bien, pues funciona muy bien, ¿no? Fijaos, el trabajo, lo que hace la inmunoterapia es trabajar de la siguiente manera que vamos a contar en un momento ahora. Vale, normalmente nuestro cuerpo tiene unos glóbulos blancos, tiene, digamos, diferentes tipos de glóbulos blancos. Unos de ellos son los linfocitos T, que son estos que están aquí dibujados de esta manera, y que son las células que normalmente encargadas de identificar una célula tumoral como extraña y destruirla. Esto puede estar ocurriendo pues, prácticamente a diario. Encontramos el linfocito, el glóbulo blanco encuentra una célula tumoral, la detecta como anómala, y la elimina y el tumor no llega a desarrollarse. Bien, esa es una teoría de la vigilancia inmune, y que cuando esta vigilancia inmune falla es cuando puede producirse y desarrollarse el tumor. ¿Vale? Por tanto, el primer objetivo de estos glóbulos blancos, de estos linfocitos, es impedir que ese tumor llegue a desarrollarse. ¿Qué ocurre? Que algunas células tumorales es como si se un poco escondiesen o se armasen con unas moléculas. Hay diferentes mecanismos, y uno de los más conocidos y para el que tenemos fármacos en cáncer de vejiga es la vía que se llama PDL1. ¿Vale? La vía del ligando de muerte celular programada. Bueno, ¿qué ocurre? Nosotros en nuestro organismo tenemos mecanismos que son fisiológicos, que son normales, para evitar que nuestra inmunidad se dispare, porque a veces cuando se dispara puede producir enfermedades. Pongo ejemplos como, por ejemplo, la artritis reumatoide, la colitis ulcerosa, el lupus, etcétera, etcétera. Hay muchas enfermedades que pueden producirse porque nuestra inmunidad, nuestros linfocitos nos atacan a nosotros mismos. Y para eso disponemos de mecanismos que inhiben un poco esa actividad para que no se disparen y esto se produzca. Pues bien, este mecanismo que está, digamos, dentro de la normalidad, a lo que llamamos algo que es fisiológico, pues ocurre en las células tumorales, tienen esos receptores PD1 que al unirse a estas zampas pueden anular la capacidad de atacar de los linfocitos T porque no los identifican, un poco como extraños, y se vuelven como invisibles a nuestras defensas y entonces el tumor pasa a crecer. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Pues estos fármacos lo que hace es bloquear este sistema, digamos, que es inhibitorio, que lo que hace es inhibir a estos linfocitos, impidiendo su unión con la célula tumoral y eliminándola. Entonces, lo que hace es facilitar esa acción de los linfocitos. Es como si le quitásemos la careta a la célula tumoral y nuestro sistema inmunitario pudiese actuar contra ellas. Por tanto, estos linfocitos, una vez que son liberados de esa ceguera por el fármaco que estamos utilizando, van a recuperar su poder, su actividad, van a reconocer las células tumorales y van a poder actuar contra ellas. Por tanto, lo que hace la inmunoterapia, el fármaco, no es actuar por sí mismo, sino que facilita que nuestro sistema inmune, que seamos nosotros mismos una parte de nuestro sistema inmunitario el que actúe contra la enfermedad. Bueno, y esto en tumores de vejiga, que inicialmente se vio en estudios pequeños en la enfermedad avanzada y también en la segunda línea de tratamiento, después de haber fracasado a la quimioterapia, se introdujo en fases más precoces de la enfermedad al principio del diagnóstico con este estudio, el estudio Javelin 100 Bladder, que lo que hacía era, bueno, aquí os voy a poner algunos diseños y estudios de forma sencilla para ver si consigo pues, explicarlos bien, ¿vale? Y que lo entendáis bien. Que los tumores que tienen una enfermedad que no se puede operar o que tienen metástasis en otros órganos, darle el tratamiento, digamos, estándar, que serían 4 a 6 ciclos de tratamiento con quimioterapia basada en platino, bien sea en cis, que era el que decíamos que es un poco más tóxico pero más activo, o bien el carboplatino. Y los pacientes que no habían, después de esos 4 ciclos o 6 ciclos, la enfermedad se mantenía estable o había respondido bien, pues eran aleatorizados, es decir,
entre comillas, se sortean a recibir o bien el fármaco de inmunoterapia que se llama Avelumab o el tratamiento de soporte estándar. Fueron un total de 700 pacientes los que se incluyeron en el estudio. Os voy a poner las gráficas en algunos estudios, pero simplemente es para que veáis, porque se entiende muy bien con la gráfica, las curvas de supervivencia, que son estas que van por arriba en este caso, pues son las que corresponden al tratamiento con inmunoterapia. Es decir, cuando la curva está más arriba, es que es más beneficioso ese fármaco. Tan es así que veis aquí que el porcentaje pues, de pacientes que tienen la supervivencia a los 10 años es un 10% mayor, 38 frente a casi un 50% los pacientes que reciben este tratamiento de mantenimiento, que es un tratamiento que se administra cada 2 semanas, reduciendo el riesgo de muerte en un 24%, es decir, son unas cifras que son significativas. Más recientemente, tenemos este estudio. Hace menos de un año se comunicaron los resultados que inicialmente parecían que iban a ser negativos, pero que finalmente fueron positivos también en un contexto parecido, en este caso pacientes elegibles para el cisplatino y que no hubiesen recibido también tratamiento previo, es decir, al inicio de la enfermedad avanzada, también un número importante de pacientes. En este caso, los pacientes o bien recibían quimioterapia o bien quimioterapia más la inmunoterapia, ¿vale? Y ese era el objetivo del estudio, ver que este esquema, esta combinación de fármacos, pues sea más efectiva que lo que teníamos hasta ahora. Y de nuevo también demuestra un beneficio en la supervivencia. De nuevo la curva azul, perdón, que es la del tratamiento que era en investigación, la quimioterapia más la inmuno, está por encima de la curva del tratamiento convencional. Fijaos que a largo plazo, estos son 100 años, pues, perdón, 5 años, no 100 años, 5 años, pues se alcanza como una meseta, es decir, que pues, es posible que haya pacientes que tengan supervivencias muy prolongadas con estos tratamientos. Y ahora llega otro tipo de fármacos que son lo que se llama anticuerpos conjugados, es decir, estas son las siglas en inglés, ADC, y este es el mecanismo de acción que es muy fácil, yo creo que es fácil de entender. ¿Qué es lo que hace el anticuerpo conjugado? Se llama conjugado porque lleva dos partes, básicamente, ¿no? Una es un anticuerpo y otra es el fármaco, que es como una quimioterapia. Y el anticuerpo lo que hace es como servir de vehículo de la quimioterapia. Lo que hace es buscar una alteración, o no una alteración, sino la expresión de un antígeno, ahora que sabemos de COVID, los antígenos, todo eso, ¿no? Pues un antígeno que se exprese en ese tumor y se une a ese antígeno, con lo cual facilita que el fármaco que lleva acompañado se introduzca en la célula tumoral. ¿Qué es lo ideal? Pues un anticuerpo que sea estable en la circulación sanguínea y que se ha dirigido hacia esa expresión de ese antígeno que sea muy presente en ese tipo de célula tumoral. En este caso, en concreto, va dirigido con con un antígeno que se expresa en las células de la vejiga, que es la nectina, la localiza y se internaliza dentro de la célula tumoral, y ahí es donde se libera el fármaco que es quimioterapia, actuando en este caso como una cosa que se llama inhibidores de la tubulina y actuando por tanto, contra la célula tumoral, ¿vale? Lo que hace es producir daño al ADN, a los microtúbulos, que son estos que veis aquí, que están implicados en la señalización de la célula, en la división de la célula. Y bueno, pues esto causa el daño, digamos que localiza el objetivo y se introduce en el objetivo y desde ahí pues ya intenta eliminarlo. Vale, ¿y qué teníamos en este contexto? Tenemos ya también un estudio que se presentaron los datos este año en el Congreso Americano de Oncología Genitourinaria en febrero, finales de enero, casi febrero, y que en pacientes que no habían recibido ningún tratamiento previo, casi 900 pacientes, de nuevo, en este caso, se sorteaban a quimioterapia o bien a este anticuerpo conjugado que se llama enfortumab vedotin, asociado a la inmunoterapia. El pembrolizumab es otro fármaco que actúa en esa vía que veíamos antes del PDL1.
De nuevo os pongo las gráficas para que lo veáis, pero es que este es el tiempo que están los pacientes sin que haya progresión de la enfermedad. Fijaos de nuevo que tenemos una meseta que parece que se estabiliza con el paso del tiempo, duplica la supervivencia global, reduciendo el riesgo de muerte prácticamente a la mitad. Estos fármacos a veces vienen asociados a algunas toxicidades nuevas. Por un lado, la inmunoterapia tiene toxicidades que no tienen que ver con la inmunoterapia, generalmente se llevan bien, pero pueden producir esos síntomas parecidos a esas enfermedades de las que hablábamos antes que se producen por que nos ataca nuestro propio sistema inmune, y lo más frecuente que puede causar, pues a veces, aparte del cansancio, puede dar diarrea o puede dar picor en la piel, a veces puede inflamar un poco el hígado o el riñón, incluso a veces el pulmón o el corazón, pero normalmente cuando se producen suelen ser leves. Pero bueno, es cierto que hay ocasiones en las que esa toxicidad es algo más importante. Y con estos fármacos que decíamos ahora, anticuerpos conjugados, también aparecen algunas toxicidades. En este caso quizás haya que reseñar que a veces aparece pues elevaciones del azúcar en sangre y en ocasiones, que esto es más limitante a veces, pues la neurotoxicidad, que consiste en que aparece pérdida de sensibilidad a nivel periférico y bueno, pues eso es algo que puede ser también a veces un poco limitante, incapacitante para la persona que lo padece. Veíamos el estudio anterior, que era el principio de la enfermedad, pero también ese mismo fármaco, en este caso solamente ese fármaco sin la inmunoterapia, también demostró un beneficio en pacientes que ya habían recibido quimioterapia y que habían recibido inmunoterapia. De los pacientes que habían recibido esos tratamientos y que no habían ido bien con ellos, pues también se aleatorizaban o sorteaban a recibir este anticuerpo, el enfortumab vedotin, o bien la quimioterapia que eligiese el investigador en su centro. Bien, este estudio, que también incluyó un número importante de pacientes, como veis aquí, también demostró un beneficio en la supervivencia global con una reducción de muerte en un 30% prácticamente, ¿vale? Es decir, es otro estudio que fue positivo. Y también otro estudio positivo que introduce en los tumores de vejiga en el contexto de lo que llamamos la medicina personalizada, porque tenemos un biomarcador que nos va a permitir seleccionar mejor qué pacientes se pueden beneficiar, pues es este estudio con este fármaco que se llama erdafitinib. Aquí parece que nos lo ponen siempre complicado a los médicos, los nombres cada vez son más difíciles, y son también pacientes que hayan sido recibido quimioterapia, inmunoterapia, y en este caso tenían que tener una alteración en un receptor de moléculas que se llama receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, que es hacia donde va dirigido este fármaco que se llama erdafitinib. Pues bien, en este caso, de nuevo, elegidos a quimioterapia, aleatorizados, frente a este fármaco, erdafitinib, y no veo un objetivo que se cumple, de nuevo una reducción de riesgo de muerte en un 40% casi, un beneficio en la supervivencia global en pacientes además que ya habían sido tratados o muy tratados previamente, de nuevo con aparición de toxicidades un poco diferentes a las que estamos acostumbrados. En este caso, toxicidades cutáneas, que a veces pueden ser importantes, a veces toxicidades oculares o toxicidades, por ejemplo, en las alteraciones del fósforo, que también a veces pues, pueden ser un poco limitantes. Bueno, y quizás una de las últimas novedades que más impacto puede tener es el dar el tratamiento después de la cirugía. ¿Os acordáis que al principio decíamos que normalmente se da quimioterapia antes de la cirugía? Y el impacto de un tratamiento después de la cirugía puede ser importante porque aquí podemos estar directamente incrementando las posibilidades de curación de los pacientes, ¿vale? En este caso, pacientes que habían recibido un tratamiento previo y que siguen teniendo después de la cirugía una enfermedad de alto riesgo, o pacientes que no hubiesen recibido ese tratamiento previo, pero que no eran elegibles para un tratamiento con cisplatino, que es el que decíamos que es un fármaco que es algo más tóxico dentro de la familia de los platinos, o bien que no hubiesen querido administrarlo, pues se aleatorizaban, se sorteaban a recibir durante un año un tratamiento de inmunoterapia, que en este caso era con nivolumab, y se comparaba con placebo. Vale, vemos que en cuanto al objetivo que era principal del estudio, que es el tiempo hasta que aparece la enfermedad,
favorable de nuevo las curvas por encima a la administración del tratamiento, especialmente separadas, lo cual es mejor en los pacientes que tenían esta alteración presente. El PDL1 que os decíamos antes, lo podemos medir de alguna manera y aunque no es el mejor biomarcador que nos prediga una respuesta, sí que hemos visto que estos pacientes se benefician, parece que mucho más. ¿Qué nos ocurre? Que todavía es un poco pronto para ver si estos tratamientos están impactando en incrementar el número de curaciones. Parece que puede ser así en un tercer análisis que se ha hecho en el seguimiento y que se han presentado recientemente en un congreso en este año, hace unos meses, pues vemos que en el tercer análisis parece que esa posibilidad de incremento de las curaciones es real, pero aún nos falta más seguimiento para poder decirlo con certeza. De nuevo veis aquí que cuando tenemos este biomarcador presente, esas posibilidades parece que se incrementan. Y tenemos otro estudio que va en este sentido, ya no nos vamos a parar tampoco. Este estudio también en su objetivo principal para el que estaba diseñado, también incrementa ese tiempo hasta que hay una recaída de la enfermedad, pero las curvas de supervivencia global son las mismas, de las posibilidades de curación de momento parece que son las mismas, aunque es muy pronto para decirlo, hay que hacer un mayor seguimiento. Esto fue presentado también a finales de enero en el Congreso Americano de Oncología Genitourinaria. Y bueno, ya para finalizar, unos mensajes. Bueno, recordamos que para estos casos de enfermedad localizada, la quimioterapia seguida de cirugía es un poco el tratamiento estándar, que podemos tener alternativas también en casos muy seleccionados también con la radioterapia, la resección transuretral y la administración concomitante de quimioterapia, y que en algunos casos parece que con la inmunoterapia podemos incrementar esa posibilidad de tener supervivencias más prolongadas a largo plazo. Que en la enfermedad avanzada lo que está llegando son estos anticuerpos conjugados de los que hablábamos antes, asociados a la inmunoterapia, que también aparecen en los tratamientos dirigidos a biomarcadores específicos, y que esto que decíamos antes de la inmunoterapia tras la cirugía, parece que es posible que en un futuro se implemente como una estrategia que nos está ayudando a curar a más pacientes. Y nada más, muchas gracias. Y ahora pues si queréis preguntar alguna cosa, creo que había algunas preguntas, Marisol. Sí, así es, doctor. Bueno, muchísimas gracias antes de comenzar con las preguntas. Y son un poco en relación justo a lo que acabas de hablar. La primera sería que cuáles son los criterios principales para que un paciente reciba o bien quimioterapia o bien radioterapia. Bien, yo en esos casos hay que recordar, bueno, no tengo aquí los criterios, pero suele ser normalmente en pacientes más jóvenes, tienen que tener una función renal adecuada, no tiene que haber obstrucción urotelial, no tiene que haber componente in situ, es decir, son situaciones que a veces nos limitan el poder emplearla, pero que en algunos casos es cierto que se pueden emplear y parece que estamos impactando de forma positiva también la posibilidad de curar a los pacientes, aunque no tengamos un estudio muy dirigido, digamos, que compare una cosa, la cirugía, con lo otro, ¿no? Pero parece que viene a ser la misma eficacia en ambos casos. Perfecto. La segunda pregunta sería más relacionada con los tratamientos, tanto los actuales como los no tan novedosos, por así decirlo. Y la pregunta es que qué diferencia hay en los efectos secundarios entre unos y otros. Pues bien, la quimioterapia, que ha sido un poco el tratamiento estándar hasta ahora, lo decíamos antes, el tratamiento con quimioterapia, ¿qué efectos secundarios puede tener? Pues van a derivar muchas veces de eso compuesto que decíamos que es el cisplatino. El cisplatino es un fármaco que puede producir también alteraciones sensoriales a nivel del sistema nervioso periférico, puede dar náuseas o vómitos, que para eso afortunadamente disponemos de fármacos, con lo cual la mayoría de las veces van a estar controlados esos síntomas sin ningún problema. Puede también producir alteraciones en la médula ósea, porque altera sobre las células que se dividen rápidamente, y en ese contexto están las células de la médula ósea. A veces puede producir disminución de defensas o puede producir disminución de los glóbulos rojos, produciendo anemia, etcétera, etcétera. Y puede producir un síntoma que es inespecífico, pero que
se produce con mucha frecuencia pues es el cansancio cuando administramos estos tratamientos. También el cisplatino pues puede producir fallo renal. Afortunadamente es muy poco frecuente porque con los esquemas de hidratación que se utilizan ahora, el riñón digamos que limpia bien, pero en ocasiones se pueden producir pues, pequeños fallos renales. Respecto a la inmunoterapia, que es algo que ya utilizamos también desde no hace mucho, pero que ya lo utilizamos de forma muy habitual, la inmunoterapia decíamos antes que lo que hace es activar nuestro sistema inmunitario y eso es lo que va a producir también los síntomas derivados de desactivación. Lo más frecuente que da normalmente es cansancio, a veces alteraciones en la glándula del tiroides y produce muchas veces hipotiroidismo, que bueno, es algo que se viene a sustituir con una medicación, con una pastilla y no suele ser mayor problema, pero que es algo que suele ocurrir. Puede producir inflamación prácticamente en cualquier órgano. Lo más frecuente, diarrea, picor en la piel, normalmente leves, pero en ocasiones sí que puede ser algo llamativo y en ocasiones pues, puede producir hepatitis, que es de origen autoinmune, como las de origen autoinmune, perdón, y glomerulonefritis, es decir, alteraciones en el riñón, a veces también en el pulmón o de forma muy excepcional, sobre todo con algunas combinaciones también en el corazón, pero pueden producir, ya digo, inflamación de cualquier parte del cuerpo, como por ejemplo también, que no es raro, las articulaciones o dolores musculares por el mismo mecanismo de inflamación producida por nuestro propio organismo. Y en cuanto a los otros fármacos, los anticuerpos conjugados, pues al final, digamos, lo que son no deja de ser también quimioterapia que estamos introduciendo en algunas células y pueden producir algunas toxicidades, como decía antes, sobre todo alteraciones a veces oculares o cutáneas, pero también dan bastante neuropatía, como la que decíamos antes, que eso a veces pues, es incapacitante y también puede producir en ocasiones diabetes, que bueno, generalmente pues lo vamos a controlar con fármacos, pero que también es algo que puede limitarnos el uso de estas medicaciones. Muchas gracias, doctor. Voy a ir ya con la última pregunta, que justo trata sobre biomarcadores, que ha sido una de las cosas que también ha hablado. Y dice que tendrán acceso todos los pacientes a la autorización de estos biomarcadores en el cáncer de vejiga y de qué dependerá. Vale, pues eso va a depender, en primer lugar, de cómo salen aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento las indicaciones, que son las que nos marcan un poco las pautas a seguir en ese sentido. Y por poner un ejemplo, con el nivolumab, cuando se da de forma adyuvante, pues hay que utilizarlo en los pacientes que tienen esa expresión que decíamos antes del PDL1, que sea positivo, ¿vale? En ese caso es de esta manera y lo podemos usar en ese contexto y el PDL1 es algo que se realiza pues, de manera rutinaria ya en los hospitales porque la inmunoterapia se empezó a utilizar en otros tumores, como por ejemplo el cáncer de pulmón, y ahí pues viene marcado la indicación de algunos fármacos también por esa determinación, con lo cual eso es una determinación muy implantada. Y las alteraciones para utilizar el erdafitinib, pues esas son un poco más complejas de realizar, son las alteraciones en ese receptor del factor de crecimiento epidérmico, pero también van condicionadas a que esté presente esa alteración, que no está presente en la mayoría de los pacientes, pero también pues tenemos acceso, a lo mejor no en todos los hospitales, pero sí la forma de remitirlo a otros hospitales donde lo puedan hacer y de tal forma poder ofrecer a nuestros pacientes un nuevo tratamiento dirigido, en este caso además, por lo que damos en llamar la medicina de precisión. Pues con esto estaría ya todo, doctor. Así que una vez más, muchísimas gracias por la exposición y por haber respondido a estas preguntas. Y con esto ya vamos a dar por finalizado el seminario. Recordar a las personas que lo vean que quedará grabado tanto en nuestro canal de YouTube como en la página web. Y ya para terminar, una vez más, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros. Encantado de estar aquí. Hasta la próxima. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.